Bien, durante las últimas semanas hemos estado embarcados en un proyecto de enseñanza, una de las enseñanzas más complejas y difíciles de transmitir, porque ya viene a destruir algo que ya está formado. El Señor le habló al profeta Jeremías y le dijo, te he puesto para destruir. Y a veces uno se pregunta cómo es que un Dios puede poner a alguien para que destruya. Si se construye un edificio y la zapata está destruida o está mal hecha, Dios no tiene ningún problema en volver a destruirlo y hacerlo de nuevo. Nosotros queremos enmendar y hacer las cosas conforme a nosotros nos parezca. Pero si usted le presta atención a las últimas 4 semanas de lo que hemos hablado, es muy probable que usted conozca a Dios de una forma distinta. Porque ese conocimiento llegará no de una transmisión simplemente, sino de una conexión con el Creador. Se supone que los seres humanos que estén en permanente conexión con lo divino no tengan miedo a la muerte. Pero eso es el que esté en permanente conexión con lo divino. Entonces, de este plano, lo que se va a dar es continuidad a lo que ya existe aquí. O sea que si tú saliste de este plano desconectado, es con esa realidad que tú entrarás al otro plano, desde una desconexión. Si tú te vas de este plano en conexión, esa misma conexión permanecerá de aquel lado. Entonces lo más importante de esta realidad es lo que Jesús dice en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra. ¿Cómo dónde? Entonces, esa es la continuidad. No es lo mismo hablar de la fe que vivir en esa fe, que conectar con la fe. La gente se mantiene en un marco teórico. La mayoría de creyentes no conocen a Dios. La gran mayoría. Porque eso el mundo está tan vacío. Y a veces dentro de las religiones hay gente más vacía que allá afuera. Porque dentro de las religiones la confianza en el rito mata la fe. Las religiones son ritualistas. Y la gente de allá afuera, como no tiene ritual, necesita la fe. Y lo que mueve a Dios no es el ritual, sino la fe. Por eso a Jesús se maravillaba no de la práctica religiosa, sino de la fe de la gente que le seguía. Dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces lo que el mundo necesita es gente de fe. Lo que produce y mueve este mundo es la fe. Para entender la constitución de este mundo, Hebreo dice que por fe entendemos haber sido constituido el universo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces las cosas que no se ven son las relevantes y las trascendentales. Pero el ser humano normal vive apegado a lo que se ve, porque no conoce el mundo de lo que no se ve. Aquí está aquí hoy. Eso que Platón le llamaba como el mundo de las ideas. Ese es el plano que está más arriba, que pertenece a una realidad distinta a la nuestra. Entonces, hoy yo quiero hablar, continuando con lo que he hablado las últimas semanas,
que hemos hablado de la construcción teológica del Dios de Israel. Lo difícil de este tema es que uno puede estar caminando en un hilo entre la herejía y la verdad. Entonces eso es lo que hace difícil la enseñanza, porque es un hilo donde tú caminas. Tienes que ir caminando en ese hilo, sin desviarte ni a diestra ni a siniestra. Cualquier resbalón te mete al campo de lo herético, y cualquier resbalón te saca de la verdad. Entonces lo que dificulta esta enseñanza. Hablar del Dios de Israel, o el Dios que se les reveló a Israel de una forma llana. Lo primero es que Dios, si podemos llamarle Dios, aunque yo estoy partiendo del lenguaje paulino y estoy hablando de la luz inicial. ¿La luz cómo? La luz del diseño. Esa luz de donde todos partimos. Que a lo mejor no muy lejano a nuestra generación, la ciencia encuentre esa luz inicial y en un año le saque más provecho que en 2000 años de historia religiosa. ¿Alguien de aquí hoy? El problema no es que Dios no esté en la tierra, es que los que están buscando a Dios lo buscan y no hacen nada relevante si lo encuentran. Cuando la gente que produce los cambios en el mundo encuentran a Dios, el mundo encuentra respuesta a lo que necesita. Eso es lo que necesitamos, que los seres humanos que piensan en este mundo encuentren a Dios y que desde el pensamiento produzcan los cambios que la humanidad necesita. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, oigan esto. La Biblia habla del sacerdocio. La persona que Israel, cuando se les reveló Dios, el Dios que se les revela, Israel creó leyes para servirle a ese Dios. Lo primero es que de las 12 tribus de Israel escogieron una tribu llamada la tribu de Leví. ¿Cómo se llamaba? Y de la tribu de Leví salían los levitas, que eran personas que estaban consagradas para el tabernáculo. Palabra clave. ¿Estaban cómo? Mucha gente quiere hablar de Dios, pero sin consagración. Y ahí es que está el problema. Sin consagración no está el servicio divino. Porque Jesús dijo que ninguno que pone la mano en el arado es digno de ser su discípulo si mira atrás. O sea que el servicio a Dios demanda una consagración absoluta. ¿Consagración cómo? La persona que decide entregarle su vida a Dios para un servicio, desde ese momento perdió la vida. Porque tú le estás entregando tu vida a Dios como se le entregó Ana a su hijo Samuel. Se lo estás entregando en un acto de consagración. Entonces tenemos la mayoría de gente que quiere servirle a Dios, pero quiere seguir viviendo como quiere. Y esa cosa no compagina. No hay servicio a Dios genuino si no hay consagración primero. Si usted quiere servirle a Dios, va a tener que consagrarse y dedicar por completo su vida a lo que Dios lo ha llamado. Menos de ahí, mejor dedíquese a vender pan y a hacer otra cosa. Porque al que Dios llama le exige con... ¿Alguien está aquí hoy? Ya conmigo, consagración. No lo entendí, consagración. Entonces, los levitas, ya conmigo, levitas. Los levitas fueron los hombres y mujeres que los hebreos, ¿quiénes? Vamos a hablar en términos llanos. Oigan esto. Hay un Dios, ya conmigo, hay un Dios que se les reveló a todas las naciones. ¿A quién se les reveló? Entre esas naciones se les revela a Israel. ¿A quién se les revela? Cuando Dios se les revela a Israel
Israel pone requisitos para que quienes le sirvan a Dios estén consagrados. Esos requisitos los vemos en lo que es el campo levítico. En el libro de Levítico habla de la fiesta, habla de las leyes, habla de la consagración. Los sacerdotes tenían que tener un código de vestimenta. ¿Código de qué? Tenían que vestir de cierta forma. Tenían que ser exclusivamente de la tribu de Leví. No pueden ser de otra tribu. ¿Ya conmigo? Levitas consagrados. Pero ese es el sacerdocio levítico. Eso fue cuando Dios se les reveló ¿a quién? A Israel. Vamos aquí. ¿A quién se les reveló? Entonces las leyes que Israel aplicó son exclusivamente para un servicio divino desde el campo del nacionalismo. En otras palabras, usted no va a encontrar ni en Génesis, ni en Levítico, ni en Éxodo, ni en Deuteronomio, ni en Números, ni en los libros proféticos, ni en los agiógrafos, ni en los poéticos. Usted va a encontrar los requisitos para un gentil consagrarse a Dios y servirle en el templo. No lo va a encontrar. Porque esta es la forma como ellos plantearon que su pueblo le sirviera ¿a quién? A Dios. O sea, este es un manual para que quienes le sirvan a Dios se dirijan desde el pueblo de Israel. O sea, el sacerdocio que plantea la Biblia es un sacerdocio exclusivo para el pueblo de ¿quién? Por lo tanto, a mí, desde mi óptica de otra nación, esos requisitos no me funcionan. Porque ahí no hay requisitos para cómo yo le sirvo a Dios. Porque no se estaba pensando en mí cuando se hizo eso. Porque quienes crearon esa forma de servicio eran nacionalistas. ¿Era cómo? Y ese Dios era un Dios local. ¿Un Dios cómo? Que andaba de arriba y para abajo con Israel. ¿Estamos aquí? Entonces, hay leyes levíticas para ser sacerdote, para consagrarse a Dios. Porque esas leyes no nos aplican a nosotros. Porque fueron directamente exclusivas para el pueblo de Israel. Leyes hechas para el servicio a Dios desde la óptica de Israel. ¿Qué pasa con eso? Sucede que antes de existir el sacerdocio levítico, ya existía el sacerdocio eterno. Vamos de nuevo. Diga conmigo. Antes de los levitas existía el sacerdocio eterno. No lo escuché. Antes del sacerdocio levítico ya existía el sacerdocio eterno. O sea que el sacerdocio eterno precede al levítico. Antes de que viniera el primer profeta a la tierra, ya en la eternidad se estaban formando profetas. Por eso Dios le dice a Jeremías: antes que naciera te formé. Antes que estar en el vientre de tu madre te di por profeta las. Antes de existir este mundo, ya Dios había puesto y formado los maestros que iban a enseñar en este mundo. Por eso tenemos un Pablo que dice que él fue apartado por Dios. ¿De dónde? Apartado. Dígame, amigo, apartado. Entonces, tenemos los levitas, que son los sacerdotes del tiempo, y tenemos el sacerdocio eterno. ¿Sacerdocio cómo? Los requisitos para el sacerdocio eterno no los encontramos en los libros de la Torá. Porque los libros de la Torá están establecidos para el sacerdocio levítico. Esa es la forma del sacerdocio levítico. Entonces veremos un contraste hoy
entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio eterno. Número uno, para pertenecer al sacerdocio levítico había que ser de la tribu ¿de quién? De Leví. ¿De dónde debe que ser? Ese es el primer sacerdocio. En el sacerdocio levítico, no todos los que eran de la tribu de Leví calificaban para ser sacerdote. Y los levitas se casaban entre sí. A esa tribu Dios no le dio tierra. ¿No le dio qué? No. El pueblo de Israel decide que esa tribu no iba a tener tierra y que a ellos se le iba a consagrar los diezmos y la primicia de la cosecha del pueblo para el sostenimiento de ese tabernáculo. ¿A qué te quiero ir? Entonces, esa tribu iba a depender eternamente de Dios, que moviera el corazón del pueblo para trabajar con la ofrenda que se llama el tabernáculo, con los diezmos, con la primicia y todo el esquema de sacrificio. ¿Cómo me están entendiendo? Ese es el formato levítico. Entonces, ¿cómo usted llevaba los diezmos? Allá, el diezmo era del grano. Usted tenía una cosecha y de forma visible. ¿Forma cómo? Que el pueblo entero lo veía. Usted llevaba el grano en sus caballos, en sus asnos, en sus mulos, donde usted quisiera llevarlo, lo llevaba al tabernáculo. Es el diezmo de todo. Era visible al pueblo. ¿Visible cómo? Todo el mundo lo veía. Y Dios bendecía lo que ellos hacían. Porque esas son las leyes del sacerdocio levítico. Ese es el diezmo levítico. ¿El diezmo cómo? Cuando usted cometía un pecado, usted tenía que acudir una vez al año al templo, al tabernáculo, a celebrar la fiesta de Yom Kippur, para llevar unos becerros y ofrecerlo en sacrificio como expiación por sus pecados. Eso pertenece al sacerdocio levítico. Esa era la forma. No hay en la Biblia participación del gentil. O sea, no explica la Biblia en ningún pasaje cómo los gentiles deberían participar en el sacerdocio levítico y en el día de Yom Kippur, porque ellos no eran parte. Porque todo esto fue dirigido para el nacionalismo judío. ¿Cuántos están aquí? Entonces, las fiestas y todo lo demás está dirigido de esa forma. Entonces, si queremos encontrar los requisitos del sacerdocio levítico, ¿dónde lo encontramos? En la Torah. ¿Dónde lo encontramos? Entonces, eso sirvió tanto porque se repitió por muchos años. De tal forma que hoy el judío, eso no es problema para él. Porque ya fue formado por los años. ¿Qué pasó? Entonces, la Torah sirvió de instrucción para enseñarle al pueblo de Israel cómo diezmar, cómo ofrendar y cómo consagrar el Shabbat. ¿A qué está aquí hoy? Entonces, eso fue formado por la Torah. Para eso estuvo la Torah, para la formación del pueblo. El gentil no. No hubo requisito para el gentil. Entonces, la falta de enseñanza del sistema levítico para el gentil lo ha hecho estar excluido de la conexión con lo divino. ¿Por qué? Porque el gentil no encuentra, porque no busca. Recuerden que Pablo dice y habla de ese pueblo que no buscaba a Dios y que lo encontró. Ya conmigo, requisitos del sacerdocio
Levítico. Cuando usted era sanado de una enfermedad en Israel, no era que usted se iba a ir para su casa como los gentiles. Usted tenía que buscar una ofrenda y presentarse delante del sumo. ¿Alguien está aquí hoy? Jesús estaba sanando gente y de que te sanaba, no me dé gracia a mí. Ve y preséntate. ¿A quién? Esa es la forma del servicio. ¿Qué cosa? Levítico. Pero el gentil, entonces, como no encuentra dentro del servicio levítico cómo servirle a un Dios que tiene un esquema aquí dentro nacionalista, piensa que él está excluido de ese servicio. Entonces, no. Eso era para el pueblo de Israel. Es algo común en el gentil. Porque el gentil no ha sido enseñado. ¿Ha sido qué? Ahora bien, cuando Yeshua viene a la tierra, la iglesia en Efesios capítulo 4, verso 11, que es un concepto paulino. ¿Concepto cómo? No es un concepto del Padre. Es un concepto teológico de Pablo. Y de ahí la iglesia ha hecho un maratón. Los 5 famosos ministerios. Apóstol, profeta. Y este es el apóstol porque es grande. Y este es el profeta porque es largo. Este es el evangelista porque es así. Es un concepto paulino. ¿Concepto de quién? Los 5 ministerios. Pero el Dios que se le reveló a Abraham no lo hizo ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni maestro. El Dios que se le reveló a Abraham se le reveló, y de esa revelación vino una transformación. Porque más que darte un título, Él te santifica. ¿Están aquí hoy? Entonces, cuando Yeshua viene a la tierra, viene a presentar a Dios a este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la Torá, que es la ley de vida. Pero el gentil no encuentra apoyo en la Torá para su sacerdocio. Yeshua viene a establecer no el sacerdocio arónico, sino que Yeshua es el Cohen Agadol, el sumo sacerdote. ¿El sumo qué? ¿No lo escuché? ¿El sumo qué? Cante la bandera conmigo. Sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. No lo escuché. Diga, el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que debemos consagrarnos ahora como parte del pueblo gentil? Jesús pone los requisitos ahora del nuevo sacerdocio. Hay 2 sacerdocios. En la Torá yo encuentro el sacerdocio para un pueblo. En las enseñanzas de Yeshua yo encuentro el sacerdocio eterno. ¿Sacerdocio cómo? Oigan esto. Aquí estamos. Te presentará delante de Dios 3 veces al año. ¿Cuántas veces? Sacerdocio levítico. Cuando recoja la primicia, te presentará delante de quién? De Dios. Sacerdocio levítico. Cuando tú vayas al templo, al tabernáculo, en el tabernáculo tú vas a orar, mirando hacia Jerusalén. Sacerdocio. Presta atención. Cuando viene Yeshua, que no es un sacerdote de sacerdocio, sino que viene con una nueva orden. Una orden que era antes de él. ¿Y cómo es esta orden? Distinta. Lo primero es que Yeshua dice, cuando tú ores, ¿cuando tú qué? Se cambia el modelo. Los que pertenecen al sacerdocio eterno, le he prohibido orar en público para ser escuchado por los hombres.
Eso es permitido, pero en el sacerdocio eterno, cuando tú ores, tienes que orar en soledad. Entonces el Dios que ve entonces cuando tú estás orando y todo el mundo sabe por lo que tú estás orando, tú sabes que esa oración en este sacerdocio no funciona. Porque en este sacerdocio se maneja la cosa de forma secreta. Mientras que el sacerdocio arónico todo era, en el sacerdocio eterno todo es. Por eso es que cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, le da los diezmos de todo. A nosotros no se nos dice nada de la liturgia de lo que pasó ahí, porque fue algo secreto. ¿Fue algo cómo? Entonces, en el sacerdocio levítico hay un formato. Cuando tú ayunas en el sacerdocio levítico, lo haces y la mayoría de rezos están dirigidos hacia Jerusalén. En el sacerdocio eterno, cuando tú ayunas, nadie lo puede saber. Jesús dijo, cuando ayunes, no desmayes tu rostro delante de los gentiles para ser visto por quién. Porque ya tienes tú. Entonces el requisito de este nuevo sacerdocio es más difícil que el primero. Porque aquí hay que hacer las cosas sin que nadie. Y como nadie te está viendo, tú corres el peligro de, como no va a tener aplauso por hacerlo, de no hacerlo. Entonces la verdadera revelación y lo difícil es servirle a Dios en el sacerdocio eterno. Porque en el sacerdocio eterno nadie te está llamando. Tiene que ser algo que nazca del corazón. Y tiene que haber una consagración con lo divino. Tú no puedes ayunar porque yo te estibule ni porque te mande. Porque entonces no estás sirviendo el sacerdocio. Diga conmigo, el Dios de los secretos. No lo escuché, diga el Dios de los secretos. Diga el Dios de los secretos. Entonces aquí este sacerdocio es diferente, es difícil. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Las iglesias de hoy, ofrenda, diezmo, primicia, todo eso lo hacen desde el sacerdocio levítico. Por eso no tiene los resultados que el pueblo requiere. Si los cristianos ofrendaran y diezmaran conforme al sacerdocio, su prosperidad fuera evidente. Pero ellos lo hacen desde el sacerdocio. Por eso es que en el sacerdocio levítico a ti te monitoreaban para saber si tú lo hacías. Y si no lo hacías, tenías un infierno asegurado. Aquí no. Jesús dijo, cuando tú ores, entra en tú y tu Padre que ve lo. ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde tiene que verte? Cuando tú des limosna, que es la misma palabra griega para ofrenda, no hagas tocar trompeta. ¿No haga qué? No es que tú vas a llamar a fulana, mengana, sutanejo, yo voy a ofrendar tanto en este mes. Para que tu ego se alimente. Y ver si te ponemos por lo menos como vicepresidenta de los caballeros. Entonces, ¿por qué no hay consagración en el diezmo? Porque nadie te está mirando. ¿Y sabes qué significa eso? Que Dios no ha nacido en tu corazón. Y que tu conexión con lo divino es más falsa que la silicona. Porque cuando la conexión es verdadera, nadie tiene que andar detrás de ti. ¿Alguien me está entendiendo hoy? Yo amigo, sacerdocio eterno. Entonces hay dos modelos aquí. En el modelo de Jesús es el modelo del secreto.
¿Modelo de qué? Entonces, tú vienes y dices, hermana Juanita, ayúdeme a orar por mi casa, que la estoy pidiendo a Dios en secreto. Póngale 5 años más de atraso. Oye, diga conmigo, el sacerdocio eterno, cada vez que yo hablo, atraso. Cada vez que yo hablo, Jesús dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos, porque ustedes diezman la mente y el comillo, pero lo hacen para ser visto por los. Ya tienen su. O sea, el Padre no va a pagar por eso. Entonces tú decides a quién tú quieres. Si el aplauso humano o la bendición divina. ¿Alguien quiere la bendición divina aquí hoy? Diga conmigo, 2 formatos. Visible y silencio. Entonces en el sacerdocio eterno hay un silencio. Y como hay un silencio, nadie tiene que venir a decirte a ti que tú eres sacerdote ni profetizar. No. Eso te marca el Padre. Melquisedec. Dice la Biblia que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Diga que está a su lado. El sacerdocio eterno. No lo que usted diga. El sacerdocio eterno está por encima del agónico. ¿Por qué? Porque el sacerdocio agónico fue entregado por ángeles. El sacerdocio eterno es directamente con el Altísimo. Entonces, cuando Melquisedec se encontró con Abraham, Abraham le da los diezmos de todo. Melquisedec coge ¿qué? Pan. ¿Y cogió qué? Y en la última reunión de Yeshua con los discípulos, el nuevo Melquisedec. ¿El nuevo qué? Se sienta. ¿Y qué tomó? Y agarró y le dijo, coman el pan, que este es mi cuerpo. Porque en el sacerdocio levítico se habla de ritual, pero en el sacerdocio eterno se hace pactos. Entonces Abraham no comió pan y bebió vino. Abraham hizo un pacto con él. ¿Alguien da gloria a Dios hoy aquí? ¿Alguien da gloria a Dios aquí hoy? Diga conmigo, el pacto eterno. Sacerdocio eterno. Entonces Abraham se sienta. Melquisedec le da ¿qué? Y cuando Yeshua va a hacer un pacto con sus discípulos, se sienta con ellos. ¿Y lleva qué? ¿Por qué Yeshua no trajo los elementos del sacerdocio levítico? Porque él no pertenece al sacerdocio levítico. Porque él no le iba a dar continuidad al sacerdocio. Y porque muchos judíos inventaron alguna cosita que el Padre no lo mandó. ¿Alguien está aquí hoy? Usted sabe que la gente le pone su sopita. Entonces, oigan esto. Maestro, ¿cómo sabemos lo que Dios mandó y lo que Dios no mandó? Veamos cuando Dios habla. Un día Dios se levanta por la mañana, bujerío, y dice, ¡ey, ey, ey, ey! ¿Y qué? ¿De nuevo sacrificio? Sí, tenemos 4 vacas. Viene el sacerdocio levítico. ¿Cuántas vacas hay? 400. Vete, busca las mejores para Dios. Tú sabes, la mejor. Cuando te diga la mejor en público, la flaquita. O sea, es código. Oye, cuando yo te diga la mejor, ya ustedes saben, ¿verdad? Usted me trae un par de sequitas de esas. Y están ellos, vienen un sacrificio que viene. Y cuando están sacrificando, Dios se enoja y dice que no. No. Yo no quiero sacrificio. ¿Qué cosa? ¿O no será que Él nunca lo ordenó?
Porque sus sacrificios para mí son como trapo de... Ah, pues está aburrido el hombre. Sacrificamos mañana, pues hay una pausa por hoy. Entonces estamos viendo algo aquí. Que el sacrificio que Dios le agrada, que dice David, es un corazón contrito. ¿Alguien da gloria a Dios hoy aquí? Entonces, el sacrificio levítico es ritual. ¿Es cómo? El servicio a Dios desde la óptica de ese sacerdocio es ritualista. Por eso, en la fiesta de Pesa, empezamos y buscamos el Sidur, que es un manual para los rituales, y empezamos con él. Ritual. Pero entonces se pierde el sentido. Porque el sentido es la conexión con lo divino. Entonces cuando Jesús se para con sus discípulos, agarra lo que la iglesia puso en la última cena. Porque si es la última, deberían ponerlo por lo menos la primera. Sí, porque fue la única. No, la única cena. Oigan esto. Lo primero que Jesús agarra es, se quita, coge toalla y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Uno por uno. ¿Lavarle qué? En el sacerdocio levítico, a usted había que servirle, porque usted levita. Y cuando un levita caminaba en el pueblo, todo el mundo hacía pausa. Que pase el levita. En este sacerdocio no es así. Aquí hay que servir. Por eso, si a usted no le gusta servir, usted no sirve para el sacerdocio eterno. Se quedó callado ahí. Y tú no querías ministerio. Y tú no dices que era profeta. Llegó la mujer de Dios, únjame, sírvame. Llegó la mujer de Dios, vaya a fregar la cocina. Llegó la mujer de Dios, ponla a lavar los platos. Llegó la mujer de Dios, mándela a lavar los baños. ¿Alguien está aquí hoy? Maestro, es que yo siento un manto profético. Nunca te he visto aquí sirviendo un plato. Tú tienes un manto del diablo, con un maldito ego que pasa el edificio. ¿Alguien está aquí hoy? Yo nunca te he visto dando una maldita agua y tú tienes un manto profético. Dile que está a tu lado, analízate. A silencio y coopera. Yo tengo un sacerdocio y la más profeta. Desde un altar todo el mundo es profeta. Jesús agarra y se sienta y empieza a lavarle, ¿qué cosa? Porque el que quiere ser mayor tiene que aprender a servir. Entonces muchos quieren el aplauso de arriba, pero no quieren el servicio de... Ya conmigo, la alabanza de arriba requiere el servicio de abajo. El Padre dijo, toda potestad te la entrego, Yeshua, pero antes de entregarle toda la potestad, tuvo que lavarle los pies a los... Entonces le pregunto yo a usted hoy, ¿en cuál sacerdocio tú estás? Muchos se creen levitas, Entonces, cuando tú haces las cosas para ser visto por los, ya ahí está tu recompensa. Entonces viene el ego. Y Pedro dice, no, a mí no me lave los pies. A mí no. Soy un hombre consagrado. Jesús. Miren, cuando yo estaba estudiando la vida de Jesús, rompiendo con el Jesús teológico, y yo lo vi ahí, yo estoy en el cuarto así estudiando, porque yo me fasciné con ese tema, buscando a Jesús, buscándolo. Cuando usted está buscando algo que lo encuentra, entonces me dio como miedo. Y cuando lo veo, yo digo, ¡ay! Pero el tipo está ahí. ¡Hey! Me fui para la cocina, bebí agua, digo, me vuelve loco, no quiero entrar para allá porque está ahí el hombre ya. Lo he buscado, tengo 2 meses que busca. Lo encuentro y cuando lo encuentro, empecé a llorar. El tipo está en la mañana sirviendo en la casa y en la tarde le cae atrás Juan al desierto.
Él es el Hijo de Él Altísimo. Y no tenía problema de decirle a Juan, Juan, bautízame. Es que tú eres mayor que yo. No, bautízame. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien está aquí hoy? Cuando Jesús dijo, el que quiera ser el mayor entre ustedes, tiene que aprender a servir. Porque el servicio a Dios es el nivel más alto de adoración. Al Señor tu Dios adorarás. ¿Y a Él solo? ¿Alguien da gloria a Dios en esta hora? Ya conmigo, consagración. Entonces, cuando usted ve una gente que lo que busca es ser servido, ese no ha conocido a Dios. Tú nunca te puedes valer de la fe de la gente para exigir un servicio que ni el mismo Galileo lo exigió. Entonces te pregunto hoy, ¿a qué sacerdocio tú perteneces? ¿Arónico o levítico? ¿El eterno o el temporal? Si a ti hay que andar detrás de ti para que tú hagas la cosa, tú perteneces al sacerdocio levítico. El maestro se para y dice, miren, en el sacerdocio arónico, si tú te levantabas en contra de Israel, tú sabes lo que venía, ¿verdad? Que Israel te iba a dar candela. Si tú le tiras piedra a Israel, no te va a tirar flores. Pregúntale al Líbano y a los palestinos. No, pero Israel, ama a tu prójimo. No, en este sacerdocio mi prójimo soy yo. No hay prójimo ahí. Oiga esto. Cuando viene Jesús dice, miren, oigan esto. En mi sacerdocio hay que orar por sus enemigos. Gracias a Dios que Jesús no le metió eso al Levítico, porque yo no me imagino un judío orando por un palestino. Y si ora el Señor, llévate tu hijo. La Biblia aquí te manda entonces ahora, en este sacerdocio que es más elevado, a que tú ores por quién. ¿Alguien se tiene que levantar la mano por sus enemigos hoy? Se acaban los amén. Y no que ore, sino que lo ame. Alguien puede orar por su... Aprenda a practicar, levante la mano como el llamado. Hay que practicar. Siento una cosita que me puya. Oiga. ¿Se está dando cuenta? Usted no es tan espiritual como usted que se cree. Tengo 2 alas. No, usted no tiene alas todavía. En este sacerdocio hay que orar por nuestros. Ya que está a su lado, es fuerte el asunto. Entonces le pregunto yo, ¿cuál es más difícil de los dos? ¿El de Melquisedec o el arónico? Porque es secreto. Es secreto el asunto. Nadie sabe nada. Entonces, aquí es que viene lo difícil. Porque de antes, cuando yo era un buen pentecostal de candela y chipa, que yo agarraba mi sobre, Jairo Rosa de la Cruz. Pero la J te pesaba el sobre completo. Digo, no hay un sobrecito más grande. Una J grandísima. Y yo allá así, mire, con ese pecho erguido. Después que todo el mundo pasaba. Aquí está mi diezmo. Pero me ven pausa, cámara lenta. No es por nada, porque si me pueden poner presidente de jóvenes, me ponen. Digo, pastor, yo como con 4 meses convertido. Digo, pastor, yo quiero ser presidente de jóvenes. Hermano, usted es muy nuevo. Digo, bueno, porque Dios ha tratado conmigo, me enseñó el diezmo. Oiga, porque en ese sacerdocio tú aprendes cómo hacer trueque con Dios. Pero entonces Dios nunca me bendijo. Un día fue una señora a la iglesia, allá me acuerdo. Señora así que fue como profeta. Y voy yo con mi espectáculo de nuevo, porque era todos los domingos eso. Yo no diezmaba en la semana ni mataba, no había gente. Tiene que estar el pueblo entero para que me alaben.
Y cuando la gente decía, miren, ese muchacho es nuevecito y él diezma, miren, toda la semana. Y yo, amén, para la gloria de Dios. Cuídese de esa gente que dice que para la gloria de Dios. Cuídese de eso. Que esos son más mundanos que el diablo. Dice no, yo soy una persona humilde. Yo todo lo hago para la gloria de Dios. Oiga. Entonces agarró a esa señora y me dice una pregunta. ¿Tú tienes mucho tiempo que diezma? Digo, sí. Eso fue afuera que me lo preguntó. Y me dijo, ¿tú nunca has probado hacerlo en secreto? Digo, no, porque así no, porque ¿sabe qué? Digo, no, porque usted sabe que en verdad, cuando se está colectando la ofrenda hay una bendición. El pastor ora, las bendiciones llegan. Y me agarró con el evangelio. Me sentó ahí, mire, al evangelio puro. Tan. Y cuando terminó de darme la charla, me dijo, ¿tú eres líder de esa iglesia? Yo, no, yo soy casi pastor aquí. Y me dijo, mira, ese sobre, llévaselo a tu pastor, pero no le diga que fui yo. Digo, ¿le puedo decir que fui yo? Ya con eso yo hago pastor. Con esa ofrenda que esa mujer la envió, yo hago pastor seguro. Y me dijo, no, usted lo va a hacer en secreto. Y yo fui, le dije, pastor, mire, que le mandan ahí. Al padre del pastor, ¿y quién fue eso? El pastor estaba intrigado, porque había una bendición allá adentro. El pastor la tapa la fritura, me llevó. Yo fui el canal de la bendición. Ese hombre, mire, me trató bien, lo tocó como por 6 meses. Entonces, un día, el pastor me reprendió. Públicamente, el pastor, miren el hermano Jairo, cuando se convirtió nuevecito, diezmaba y ofrendaba toda la semana. Pero se fue enfriando. Oiga. Pero el pastor lo que no estaba viendo, entonces el pastor se molestaba. ¿Por qué? Porque yo estaba enseñando en el instituto bíblico y me regalaron una Cherokee. Era el 97, pero para mí es un Lamborghini. Eso andaba limpio el día entero. Entonces yo andaba en jipeta, yo estaba montado y Dios me estaba prosperando. Pero yo lo hacía en los cilicios. Yo metía mi ofrenda en la vuelta, la dejaba ahí. Claro, estaba monitoreando que había unos cuantos judas. Sí, porque había unos cuantos judas en el pueblo que cogían el botín. Entonces el pastor me dio los palos. Sí, porque ya, cuando yo me convertí, habían de toda clase, habían santos, habían ángeles, demonios, todo el mundo ahí. Ahí había unos cuantos que sentían de parte de Dios que va a hacer la ofrenda y se la robaban. Y Dios le hablaba. Y un día estamos comiendo fritura y digo, ¿y quién es que va a pagar? Uno allá, yo. Digo, ¿tú tienes cuarto? Me dice, sí. Digo, vaya, pero ¿y dónde tú conseguiste cuarto? Dice, oye, escucha mi tequio, David se comió los panes en la propiciación. Y ay, Dios mío. Yo no pude dormir, yo le rompí la ventana para dormir, que fulano se llevó la ofrenda y no la comí. Yo no puedo dormir con esta conciencia. Oye, después que el pastor me dio todos los palos en el culto, yo me quería pagar y decirle, yo diezmo, pero lo dejo ahí. Me quedé tranquilo. Me acordé de la señora. Y cuando él terminó, dije, pastor, una pregunta. ¿Usted no se ha dado cuenta que la ofrenda aquí no ha bajado, aunque yo dejé de diezmar? Me dice, sí, no ha bajado, ¿no? Es que la señora que vino aquí, que le mandó la ofrenda, me dijo a mí que ofrenda en secreto. Y por eso ese vehículo yo no lo compré, yo no le he dicho, ese vehículo me lo sembraron. Entonces yo le dije, yo quiero aprender a conocer al Dios de los secretos. ¿Dios de qué? Entonces, porque Jesús te dice, el Padre que te ve, ¿dónde? Entonces tú vas por la calle caminando, encuentras un bon que está en la calle. Si andas con 2 cristianos más, ¿tú sabes que tú vas a hacer una vez? $20. Wow. Yo no puedo un bon, yo una vez lo toma 20. Porque te están viendo. Pero cuando no te están viendo, hablamos ahorita, bon, a tu vida. Diga conmigo la religiosidad pública. Diga conmigo religiosidad pública. Son personas que no hacen nada si no lo están. ¿Si no lo están qué? ¿Usted se acuerda cuando estamos rompiendo esto, verdad? Vamos a romper las paredes.
2 gentes. Yo voy hasta ahí, el pueblo entero. Digo, porque tú venías para acá. Porque la gente quiere hacer las cosas para ser visto por los hombres. Entonces, en el sacerdocio eterno, es un sacerdocio de silencio. Si tú estás orando por Amaury, tú no tienes que ir a Amaury, estoy orando por ti. No, eso no funciona. Tú tienes que hacerlo y aún cuando tú veas que Dios lo está bendiciendo, no venga con tu ego y que soy yo que estoy orando por ti. No, porque tú lo estás haciendo con amor. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien está aquí hoy? O sea, es que tú aprendas a hacer las cosas sin estar esperando el aplauso de los hombres. ¿Alguien da un aplauso al Todopoderoso hoy? Diga conmigo, la Biblia dice, no lo escuché, diga, la Biblia dice, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Silencio. A Dios le gusta el silencio. Hay que aprender a callar. Usted está en prueba, póngase su mejor traje. ¿Alguien está aquí hoy? Póngase su mejor ropa. Busque lo mejor que usted tiene. Atraiga la bendición. Atraiga la bendición. Llame la abundancia. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien está aquí hoy? Diga conmigo, atraigo la bendición. Diga, atraigo la bendición. El día tú recibes como empieza. Empieza tu día dándole gracias a Dios. La Biblia dice, entrar por su puerta con acción. Entrar por su puerta, ¿cómo? No te quejes. Ese no es el lenguaje divino. Que no, que la inflación, que qué sé yo. No. Yo pertenezco a un mundo donde Dios es soberano. Y el Dios que bendijo a Israel en el desierto. ¿Alguien da gloria a Dios hoy? Diga conmigo, si Dios, no lo escuché, diga, si Dios bendijo un pueblo en el desierto, ¿cuánto más me va a bendecir a mí? Que estoy en la primera potencia del mundo. ¿Alguien da gloria a Dios hoy? ¿Alguien da gloria a Dios hoy? Toparía a alguien y diga, en la eternidad no hay crisis. Diga, en la eternidad no hay crisis. Vos diga conmigo, en la eternidad no hay crisis. En la eternidad está el gobierno eterno. La Biblia dice, conmigo, la Biblia dice que Melquisedec bendijo a Abraham. Desde que Melquisedec bendijo a Abraham, todo cambió. Abraham no tenía hijos y tenía multiplicación. Y dice la Biblia que Dios enriqueció ¿a quién? Yo he venido a hablar a la persona hoy que el Dios del silencio, no tu fuerza, no tu talento, no las 12 horas que tú estás trabajando, no viene por ahí el asunto. El Dios del silencio te va a empezar a recompensar en. ¿Alguien está preparado para eso? ¿Alguien está preparado para eso? ¿Alguien está preparado para eso? Diga conmigo, el Dios del silencio. No lo escuché, diga, el Dios del silencio. Diga, el Dios del silencio me va a bendecir en público. Pero eso lo va a hacer, ¿sabe quién? El Dios del silencio. Reposa en Dios. No te quejes. Jesús, en la constitución de ese sacerdocio, dice, amen a sus enemigos. Hay gente que hoy te maldicen y mañana te alimentan. El que hoy te maldice, mañana va a ser tu sustento. Vino un león que trató de matar a Sansón hoy. Y al otro día Sansón pasó y el león le guardó miel. Los leones que hoy te calumnian, mañana te darán miel. Te están atacando. Silencio. No te defienda. Ay, yo siento la unción de Dios hoy. No te defiendas. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien está preparado para que el león de la tribu de Judá pelee por ti? Diga conmigo, pacientemente esperé en el Señor y Él inclinó a mí su oído. Diga conmigo, el Dios del silencio. Entonces, tú decides a qué sacerdocio tú perteneces. ¿Con qué cabaná tú haces las cosas? Cuando la gente sepa lo que tú haces, se cayó todo. Hay que aprender a servirle a Dios.
¿Sabe de dónde? Del silencio. Yo nunca dije, estoy orando por usted. ¿Para qué? No tengo que decirte. Si lo estoy haciendo, tiene que ser él. Porque al final Dios te bendecirá por lo que hay en tu corazón. Entonces nosotros tenemos que aprender a mirar hacia adentro y a entender que este juego de la fe funciona de esta forma. Con este cierro. Jesús, en el sacerdocio levítico, la espiritualidad estaba dirigida de forma unilateral. Yo ofrecía sacrificio por mi pecado. Nadie ofrecía sacrificio por pecado ajeno. Jesús dice: oren los unos por los otros. Entonces la espiritualidad se enseña en la mística que cuando tú quieres algo que Dios te dé, debes buscar a otro que lo quiera y empezar a orar para que Dios se lo dé a esa persona. Por eso yo sé que nosotros estamos más cerca de nuestro templo que lo que usted cree. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien está aquí hoy? Yo espero que usted esté preparado para el viaje de milagro que el Padre nos mete a nosotros como casa. No, yo no sé. ¿Dónde está la gente que cree aquí hoy? ¿Dónde está la gente que cree aquí hoy? ¿Dónde está la gente que cree aquí hoy? Wow. Yo siento la unción de Dios en esta hora. Yo siento la presencia de Dios en esta hora. Hay murallas que se caen. El Dios del silencio. Wow. Sanaya kaga babasokai. Egay. Sohrakaya nawa. Egay katanda la bababansu. Ohra bababansokoyanai. Levanta las manos en esta hora. Wow. Isarakayana. Egay. Sokakakrababans. Egay. Levanta, adórale. Díselo.
Yo te veo a ti cubierta por un manto y con mucha letra hebrea y la palabra Naví, vidente. Wow. Porque tú puedes ver las cosas hasta 5 y 6 años antes de que pasen. Tú no puedes permitir que ese don se apague. Habla, no calle. ¿Qué importa que no crea? Fue en ti que puse el manto. Y yo voy a ser evidente. Dios me muestra que te ha hablado de personas que Él va a tirar en cama. Que te ha revelado gente que está en pecado oculto. Habla y no calles. Porque la atalaya no puede hacer silencio de lo que Dios le muestra. Tú no puedes callar la voz divina. Tú no puedes callar la voz divina. Soga calla now. Tugay. Anaya kala kabal sokol. Reya sanda la cao. Sukuya now. Y Dios me muestra que hay un ángel con el que tú andas. Y estabas orando el mes pasado y cuando estaba orando, tú pudiste ver su manto. Ese manto blanco que te envolvía. No tengas miedo. Porque el Padre ha puesto su ángel al lado tuyo. Porque tú eres una atalaya y Dios no te dejó sin protección. Tú eres una atalaya y bien protegida. Dice el Padre: yo he puesto mi palabra en tu boca. Habla. Te he puesto una palabra profética de nación. Habla y no calles. Porque yo te puedo ver como que te han envuelto en una cárcel para que tú no, sal de ahí, Micaías. Sal de ahí, Micaías. Que la eternidad te está llamando. Oigo voces a tus espaldas. Es que está loca ya. Está quedando loca. No es loca. Es que está conectada con la eternidad. Es que está conectada con la eternidad. Sayakao. Usoyakao. Hay una señal de esas que dicen que tú estás loca. Hay una que va a caer en cama. Y es el manto de esta loca que la va a sanar. Alguien